macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con la doctora Valeria D'Agostino. Valeria es licenciada en Ciencias Biológicas, doctora en Biología, es investigadora de CONICET, se desempeña en el CECIMAR, Centro para el Estudio de Sistemas Marinos. Buenas tardes, Valeria, ¿me escuchas bien ahora? Hola, sí, ¿qué tal, Sandra? Te escucho perfecto. Estoy en Puerto Madryn. Contame, Valeria, ¿cómo fue que decidiste estudiar ciencias biológicas? ¿Cuándo nació esa curiosidad, ese amor por la disciplina? Yo nací en Buenos Aires y siempre de chiquita me atrajo mucho el mar. Ya en la secundaria, en la primaria y en la secundaria, así que siempre que nos pedían que hagamos un dibujo, yo siempre dibujaba el mar, y eso que el mar yo no lo conocía, vivía en González Catán, en La Matanza, y al mar no había tenido la oportunidad de conocerlo, pero siempre dibujaba animales marinos, veía muchos documentales, y a medida que fui creciendo, esa vocación se fue desarrollando cada vez más. Y así fue cuando terminé la secundaria, decidí venir a Puerto Madryn a estudiar biología, y mi pasión era estudiar las ballenas. Yo cada vez que alguien me preguntaba qué quería estudiar las ballenas, y así fue como tuve la oportunidad de viajar cuando terminé la secundaria a Puerto Madryn para estudiar en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Incluso hasta esa oportunidad yo no había visitado nunca el mar, no lo conocía el mar, no había tenido la oportunidad de verlo, y cuando lo vi fue atracción y fue mágico, como yo siempre digo, y a partir de ahí, empecé mi carrera en la universidad, y así me recibí de licenciada y con una tesis de grado que estudiaba a las ballenas, y luego así seguí mi doctorado, y siempre relacionado con mamíferos marinos. Fue amor así que te sigue, sí. Pasión total. Sí, qué bueno tal eso. Cual. Y vos sabés que hasta siempre que hablo con mis compañeros de primaria o de secundaria me dicen, y sí, claro, ¿cómo vos no ibas a terminar ahí si vos siempre que uno te preguntaba qué querías hacer, siempre decías que querías estudiar el mar y querías estudiar las ballenas? Y sí, se ve que sí, se hizo efectivo ese gran deseo y ese sueño. Era lo tuyo, definitivamente. Sí. ¿Cómo, disfrutaste la carrera, obviamente? ¿Te fue fácil hacerla? Estabas muy entusiasmada, por lo que veo en contar. Sí. Nos transmitís el entusiasmo. Sí, en realidad no me fue fácil la carrera. Cuando llegué fue una situación económica difícil de mis padres. Mi papá justo se quedó sin trabajo y fue bastante difícil económicamente. Y tardé en recibirme, tardé más de lo que tarda habitualmente la gente, porque tenía que ir trabajando y tenía que que sortear toda esta situación económica que mis padres eran trabajadores, mi mamá era empleada doméstica y mi papá tenía un comercio y el comercio se fundió y pasaron cosas económicas bastante difíciles, y entonces todo eso repercutía en mi situación económica viviendo lejos de mi familia en Puerto Madryn. Y entonces esto me llevó a una situación económica bastante difícil, pero logré que todo salga bien. Como te digo, muchos años quizás para lo que es la carrera, pero salió. Es lo normal para hijos de trabajadores, ¿no? Porque sí. Sobre todo con el gran esfuerzo que tuvieron que hacer de sostenerte en otro lugar, en otra ciudad, con todo lo demás, ¿no?
Tal cual, y que Puerto Madryn es una ciudad, o en ese momento Puerto Madryn comparado con Buenos Aires era bastante caro. Claro. Ahora más o menos estamos todos al mismo nivel, pero todos en fritos. ese momento, sí, tal cual. A veces cuando viajo a Buenos Aires digo, no estamos tan mal nosotros con los precios. Claro. Pero claro, bueno, pero era una zona netamente turística, entonces bueno, sí, ya sabemos, sí, ¿no? sí. Y yo me vine a estudiar en el 2001. Claro, así bueno, que imagínate. Plena época, otro sacudón también. Sí, fue bastante difícil económicamente y bueno, y justamente mi papá se quedó sin trabajo y entonces y todo aumentaba y acá era turístico y seguía el turismo extranjero y entonces eso también los precios hacían que eran más caros. Bueno, y esas cosas que nos pasan siempre, ¿no? Exacto, que nos pasan siempre. En ese recorrido por la carrera que me decís, bueno, evidentemente lo tuyo ya era trabajar como decías vos, trabajar con ballenas, estudiar las ballenas y hacer investigación. Digamos, ¿eso lo tenías claro desde el inicio o lo fuiste moldeando a medida que ibas conociendo de qué se trataba la cosa? No, lo tenía claro. Vos sabés, siempre iba aprendiendo otras cosas, como uno ve otras, se contacta con otros investigadores a lo largo de que uno va realizando la carrera, y más nosotros que en la Universidad Nacional de la Patagonia estamos justo al lado de lo que es el CENPAT, que es el CONICET de acá, y entonces prácticamente la mayoría de nuestros profesores son investigadores de CONICET, entonces uno aprende de sus investigaciones. Pero a pesar de eso y que toda la biología me interesaba mucho, yo siempre seguía en la cabeza que quería trabajar con ballenas. Y tal es así que cuando yo terminé de hacer todas mis materias, el ciclo básico y el ciclo superior de la carrera, no tenía tesis. No tenía tesis de grado porque no había congeniado así con ningún investigador o ningún tema que me llame la atención, y yo siempre era de la idea de que no, si estoy acá y siempre quise estudiar ballenas y todo, no es que voy a hacer una tesis con algo que pueda surgir porque sí, simplemente para recibirme, porque tenía la idea de que soy como que a uno lo marcaba o ya le dirigía el camino. Y entonces seguí insistiendo un tiempito más hasta que surgió una tesis de grado con ballenas, con alimentación de ballenas, que justamente acá en la zona de Península Valdés, las ballenas vienen a reproducirse y a parir principalmente. Y se veía ballenas filtrando en superficie, es decir, alimentándose en superficie, pero no se consideraba como que las ballenas se estaban alimentando, era como más que nada una observación de los guías balleneros, y mucho, como siempre estaba esta creencia de que no era un área de alimentación y que las ballenas solo venían a reproducirse y a parir, era como que mucho no se investigaba esa parte de las ballenas. Y entonces así surgió que me contacté con una investigadora de Bahía Blanca, que ella había muestreado zooplancton una vez cuando las ballenas se estaban alimentando, y entonces le dije que quería ir por ese lado, de a ver si las ballenas se alimentaban, porque empecé a conocer a guías balleneros y capitanes, y me decían que ellos las veían cada vez más frecuente alimentarse en la zona, y yo decía, bueno, vamos a investigar, a ver si se puede investigar esa parte de la biología de las ballenas en la zona. Entonces me contacté con esta investigadora de Bahía Blanca y con una investigadora de acá de Puerto Madryn. Y así fue como surgió la tesis de grado, que fue alimentación de ballena franca en la zona de Península Valdés, que lo primero que hice fue analizar muestras fecales de ballena franca para ver si había restos de alimento. Las muestras fecales eran colectadas acá en la zona del Golfo Nuevo, y entonces empezamos a ver que sí, que había restos de alimento. Entonces, si había restos de alimento, entonces las ballenas se estaban alimentando. Exacto. Mirá vos. Entonces, y a partir también de esa de analizar las muestras fecales, encontrábamos restos de alimento y también restos de diatomeas potencialmente tóxicas. Las diatomeas producen toxinas, esas toxinas son luego las de marea roja, por eso se establecen las vedas para el consumo de moluscos bivalvos. Y entonces, si había frústulos de diatomeas tóxicas, es decir, los restos de diatomeas tóxicas, puede ser que estén expuestas a toxinas las ballenas. Entonces ahí surgió otra pregunta, y de ahí surge la tesis doctoral mía. Entonces habíamos ya descubierto que las ballenas se alimentaban en la zona y sus principales presas a través de la tesis de grado.
Y luego el siguiente paso fue la tesis doctoral para ver cuál era la disponibilidad de presas en la zona de Península Valdés, con qué frecuencia se alimentaban las ballenas en el área de Península Valdés, si había en la temporada de ballenas había una época donde mayormente se alimentaban, y también para conocer si estaban expuestas a estas toxinas del fitoplancton, que como el zooplancton se alimenta del fito, el zooplancton acumularía toxinas y de esa manera se transferirían a las ballenas. Bueno, esa fue mi tesis doctoral. Y ahí encontramos que sí, que las ballenas se alimentaban en la zona frecuentemente durante la primavera y que estaban expuestas a toxinas del fitoplancton. Y entonces eso fue lo que ya después determinamos a través de la tesis doctoral. Ahora seguimos hablando de eso, hacemos una pequeña pausa y continuamos en unos minutos. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con la doctora Valeria D'Agostino. Nos estaba contando, bueno, cómo fueron sus primeros pasos, que fueron ya decisión de muy jovencita, con el tema del mar, de los animales marinos y las ballenas sobre todo, y específicamente, y cómo, bueno, llega a Puerto Madryn, hace su carrera en biología. Nos estás hablando ya de la tesis doctoral. Eso lo hiciste con beca CONICET, digamos. ¿Cómo fue esa experiencia de presentarte a beca y hacer el doctorado y ganar la beca además, ¿no? Sí, tal cual, lo hice con una beca de CONICET. Me presenté en el año 2014, la beca la obtuve en el 2015 y ahí empecé con mi beca doctoral de CONICET. Sí, fue muy lindo, sí, eso fue un gran logro también, obtener una beca doctoral de CONICET. En el 2016 viajé a Alemania por primera vez porque tengo cooperación con un instituto alemán. Uh-huh. Y eso lo hice con un proyecto alemán en cooperación con Argentina. Y ahí analizamos muestras fecales de ballenas para ver si tenían toxinas del fitoplancton, y ahí descubrimos que tenían toxinas del fitoplancton. Eso fue en el 2016. Y después obtuve una beca postdoctoral también a través de CONICET en el 2017, y porque en la época que yo entré a CONICET estaba la condición de la edad. Claro, todavía. Y como yo era grande para CONICET, yo obtuve una beca de finalización de doctorado, donde tenía que realizar el doctorado en 2 años. Entonces ahí le metí pata y pude hacer el doctorado en 2 años y medio porque justo me salió la postdoctoral, y ahí también seguí trabajando con la exposición de las crías de ballena franca a toxinas y obtuve la beca postdoctoral. Sí, esos también son logros del país y de uno, ¿no? Que puede obtener ese tipo de beca para investigar para el país. Y obviamente, y además, bueno, da cuenta también de tu capacidad, porque el haber tardado un poco, como nos contabas antes, no tuvo que ver precisamente con un impedimento, sino con cuestiones económicas. Entonces, al recibir tu beca y tener garantizado tu sustento, te dedicaste plenamente a estudiar y pudiste hacer un doctorado en tan poco tiempo, que es una barbaridad además, ¿no? Es algo súper importante. Muchas gracias, sí. Así que, y después, no contenta con eso, ingresaste a carrera, o sea, seguías insistiendo. Sí. La primera vez que me presenté no entré. Me presenté en el 2018, en el 2018 para el 2019 y no ingresé. Pero bueno, me quedaba todavía tiempo de la postdoctoral, claro. Entonces me presenté otra vez y ahí sí entré. Bien. Así que nada, pude mejorar un poco más mis antecedentes, porque como todos saben, o la mayoría de las personas saben, a nosotros nos evalúan a través de nuestras publicaciones científicas en revistas de alto impacto, lo que se llama. Y así que, y nada, es así como nos evalúan, y eso es lo que nos consideran para el ingreso a carrera, y después para ir creciendo en la carrera de investigador. Claro, y ascendiendo en categorías. Y todo eso son muchos años de esfuerzo y de estudio, ¿no? Dedicados apasionadamente y con felicidad para vos, ¿no? Para estudiar este tema que tanto importa, además. Sí,
es quizás para muchos que lo ven de afuera, sí, bueno, también, ¿no? Es mucho sacrificio y son muchos años de estudio y que no, a veces no tenés ni sábado, ni domingo, ni horario de entrada, ni de salida, porque si uno está de campaña en el mar, terminás cuando terminás, y si estás en el laboratorio, sabés cuándo vas a empezar, pero no sabés cuándo terminás. Pero bueno, sí, es tal cual, es vocación y yo pienso que es amor a la profesión que uno tiene y hacer ciencia. Porque para mí eso es fundamental, aumentar el conocimiento y poder hacer ciencia en el país con cosas que todavía no se conocen en el país es muy importante. Valeria, ¿cómo es tu día de trabajo? O sea, bueno, supongo que hay partes en la institución específicamente, el laboratorio, pero también hay campañas que se organizan, se planifican. Contanos un poco eso, porque muchas veces no se conoce, se da cuenta de los resultados, a veces sí, a veces tampoco eso. Y bueno, un poco como para que conozcamos cómo es el cotidiano de un investigador en biología marina. Bueno, sí, cuando salimos de campaña, tengo campañas en el mar y campañas en tierra, que son las colonias de lobos marinos. Cuando salimos al mar, como te decía, estudio la transferencia de toxinas del fitoplancton hacia los mamíferos marinos. Entonces tenemos tres sitios de muestreo fijos en cada uno de los golfos, en el Golfo Nuevo y en el Golfo San José. Y entonces lo que hacemos es llegar al punto de muestreo, juntar muestras de fitoplancton con distintas metodologías, puede ser con botella, que se tira la botella desde arriba del barco, se manda un mensajero, la botella se cierra y así se junta la muestra a la profundidad deseada. Y luego también tiramos redes de fitoplancton, que es una red de una malla de 20 micras muy chiquitita. Uno la arrastra aproximadamente durante 7 minutos en superficie, porque el fitoplancton se distribuye en la superficie del mar, y así juntamos la muestra. Y luego que ya tenemos la muestra de fitoplancton, tenemos que juntar la muestra de zooplancton para ver cuáles son los principales organismos del zooplancton que se están alimentando de ese fitoplancton. Entonces tiramos redes de zooplancton también. Hacemos arrastres de 7 minutos, luego juntamos la muestra que queda retenida en el colector, y eso lo hacemos por triplicado con cada metodología de muestreo. Y también lo que hacemos, eso en cada uno de los sitios de muestreos, que tenemos que ir navegando a cada punto de muestreo, y también lo que hacemos es buscar ballenas alimentándose o muestras fecales de ballenas. Porque las ballenas, bueno, están en el mar, defecan en el mar, y lo que hace la muestra fecal es flotar durante aproximadamente 10 minutos por ahí, porque tienen mucha cantidad de grasa, mucho lípido, entonces flota, y uno ahí es cuando con suerte podría encontrarla, verla y juntarla. Claro. Sí, hay que tener muchísima suerte y estar muchas horas en el mar para poder colectar estas muestras. Muchas de las muestras fecales a nosotros nos los colectan la gente del avistaje de ballenas. Claro, te iba a decir los días. Claro. Tal cual, ellos están todo el día en el agua, y entonces apenas juntan una muestra fecal, ya saben que ven una muestra fecal, ya saben cómo juntarla, y entonces ya enseguida nos llaman, nos avisan, o cuando ven ballenas comiendo, nos avisan, y nosotros tratamos de salir cual bombero, agarramos la red de zooplancton y salimos, y nos quedan a 100 kilómetros de Puerto Madryn, Puerto Pirámides, pero tratamos de hacerlo, o si no también muchos de ellos ya saben cómo colectarnos las muestras de zooplancton también. Entonces trabajamos todo el tiempo en cooperación con ellos están siempre muy abiertos a trabajar con nosotros, y eso entonces está buenísimo, porque muchas veces hasta las muestras, no con la metodología que usamos nosotros, pero ellos las juntan con un balde, aunque sea para saber qué es lo que estaba comiendo la ballena en el momento, cuando juntan las muestras de zooplancton. Claro. No, además después, hay eficiencias, tratas de hacerlos eficientes, digo, porque calculo que cada campaña y todo eso en estas y en otras situaciones los recursos ya sabemos que siempre escasean, así que está buenísimo que además que sean la propia población, ¿no? Que colabore con esto. Sí, porque
bueno, nos conocen ya, ¿no? De que trabajamos con alimentación de ballenas, y también esto del trabajo de alimentación de ballenas surgió por una inquietud de ellos, que ellos veían ballenas filtrando en superficie, y entonces ellos, como que nosotros respondimos a esa pregunta que tenían, y también después ellos veían ballenas que buceaban y cuando emergían a la superficie tenían lodo en las callosidades. La ballena franca austral tiene callosidades en la cara, y eso estaba a veces cuando la ballena buceaba y volvía a la superficie tenía barro en las callosidades, y entonces ellos nos contaban eso también, y bueno, y eso también lo pudimos investigar. Nuestro último trabajo fue conocer el comportamiento y la disponibilidad de presas de la ballena franca en el Golfo Nuevo, que es el golfo que está frente a la ciudad de Puerto Pirámide y Puerto Madryn, y cuál era la disponibilidad de presa y cuál era el comportamiento de alimentación. Y bueno, y ahí tuvimos una cooperación con National Geographic, que nos prestó unas cámaras que se las pudimos colocar a las ballenas con ventosas en el lomo, y ahí pudimos ver que la ballena efectivamente bucea para alimentarse, bucean hasta 115 metros de profundidad para alimentarse, y se alimenta de organismos que son más grandes que los que están en superficie. Bien. Y eso es porque el zooplancton tiene una migración diaria. De día está en el fondo para evitar de que se lo coman los peces, porque los peces se alimentan principalmente de zooplancton, y de noche empieza a subir el zooplancton. Y entonces la ballena aprovecha que el zooplancton más grande está en la oscuridad, a profundidad, y es cuando entonces bucea para alimentarse de esos organismos. Eso lo pudimos descubrir hace poquito, y ese fue un trabajo recientemente publicado y fue también muy novedoso para la zona, y además porque también pudimos conocer que los ballenatos, es decir, las crías de las ballenas, bucean a la misma profundidad que los individuos adultos. Eso no se sabía, y entonces eso fue también como muy novedoso, porque no lo conocíamos. Hacemos otra pausita, Valeria, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con la doctora Valeria D'Agostino. Bueno, nos estabas contando este descubrimiento, otra vez otra novedad para la ciencia, nada más y nada menos, el buceo que hacen las madres con sus crías, que antes tampoco se sabía, para alimentarse. Nos estás explicando un poco cómo es el comportamiento del fitoplancton y del zooplancton. ¿Y nos podés explicar un poco qué es cada cosa? ¿Qué es fitoplancton y qué es zooplancton? Sí, el fitoplancton son algas microscópicas que están en todos los cuerpos de agua, principalmente en las capas superficiales, en las capas iluminadas. Son algas pequeñas, microscópicas, y el zooplancton son también pequeños animales del plancton que viven suspendidos en la columna de agua. La capacidad natatoria de estos organismos es leve o nula y se mueven con las corrientes. Y entonces el fitoplancton es el principal alimento del zooplancton. Claro. Bueno, y acá ahora ya sabemos que el zooplancton es el principal alimento de la ballena franca en nuestra zona. Este buceo, que es novedoso, porque bueno, lo acaban de registrar, pero es novedoso porque lo acaban de registrar o porque ocurre ahora o hace un tiempo X. ¿Hay algo que ha ocasionado que esta nueva práctica, si es que es nueva? ¿Entendés lo que te pregunto? Sí. No, en realidad es algo que descubrimos recientemente. Hace muchos años que vemos, y los guías balleneros también nos cuentan de esto, que las ballenas bucean y vuelven a la superficie con lodo. Con la ballena franca del norte, eso fue ya descubierto, pero en sus áreas típicas de alimentación. Nosotros acá, en el área de Península Valdés, es un área de cría y reproducción comúnmente conocida, pero últimamente sabemos que la ballena se alimenta. Entonces empezamos justamente a ver cuáles son los comportamientos de alimentación, y ahora sabemos que la ballena utiliza prácticamente toda la columna de agua para alimentarse. Se alimenta en superficie, después tiene un comportamiento de alimentación subsuperficial y que es mediante buceo. Lo que pasa es que nosotros no teníamos la posibilidad de ponerle este tipo de cámaras o de contar con este tipo de equipamiento porque es carísimo, y
hemos pedido subsidios, hemos pedido, hay una página o hay un subsidio donde uno se puede presentar para pedir equipos y nunca lo hemos ganado, pero bueno, ahora con esta cooperación con el National Geographic, que ellos crean esas cámaras y se las ponen a los animales que uno pretende estudiar, entonces a través de esta cooperación pudimos observar este comportamiento que es nuevo para nosotros, pero que ya suponíamos o teníamos evidencias de que pase en la zona. Bueno, fundamental y qué bueno que se pudo concretar de alguna manera, ¿no? Porque también es parte de esto y de que esto avance. Además, porque siguen descubriendo cosas, seguramente esta información traerá otras. Y la necesidad de, como decís vos, ¿no? Lo fundamental que es conocer y hacer ciencia en el propio país, en el propio territorio, con nuestras necesidades y demandas. ¿Cómo están hoy con ese tema de recursos, digamos? ¿Qué impacto ha tenido en equipo de investigación el ajuste brutal del que estamos siendo víctimas las y los trabajadores del CONICET y del Estado en general? Sí, actualmente solo disponemos de... que en realidad una becaria mía se ganó un subsidio extranjero y solo estamos disponiendo de esos fondos porque teníamos 2 proyectos que no han liberado los fondos todavía y no sabemos cuándo lo van a hacer, son 2 proyectos nacionales, así que sí, estamos tratando de maximizar todos los recursos que tenemos. Por ejemplo, muchas veces una campaña, como antes te contaba, una campaña al mar es bastante cara, entonces en una campaña salen 2 o 3 equipos de investigación para maximizar los recursos y bueno, y sí, y muchas cosas salen de nuestro bolsillo, porque es así, ponemos vehículos propios, vamos al campo con vehículos propios, pero bueno, porque hay que seguir y se hace como se puede. Y hay muchas cosas que también no estamos pudiendo hacer, pero bueno. No, además, bueno, en el caso particular de las ballenas, sabemos que es una vez al año, o sea que si lo que no pueden estudiar en estos meses, tienen que esperar un año más. Y eso no es gratis, digamos, no es que no gastan, es más gasto todavía. Y aparte, yo como siempre hablo y hablamos con colegas y con gente que no conoce tampoco cómo es el sistema científico, ¿no? Porque nosotros se nos cortan los recursos, pero a nosotros nos van a evaluar de la misma forma que nos evaluaban con todos los recursos disponibles, ¿no? Entonces, y uno a veces, yo que tengo la oportunidad de viajar y trabajar, porque mi codirector de carrera es alemán, entonces él tiene proyectos por el cual yo viajo, proyectos de él, ¿no? Que no son proyectos nacionales. Él pide proyectos, de esos proyectos estoy incluida y entonces de esa manera puedo viajar. Uno se compara muchas veces con cómo trabajan afuera y cómo trabajamos nosotros. Y si bien lo que no se malinterprete, ¿no? La ciencia afuera también es buena, pero yo siempre digo que nosotros somos increíbles como investigadores. Y porque hacemos con lo que tenemos hacemos lo imposible. Milagros. ¿Entendés? Sí. Y estamos tan acostumbrados a veces, como yo digo, atar todo con alambre, que a nosotros nos dan un poquito y con eso hacemos un montón. Y afuera uno ve a veces muchos investigadores que son muy buenos, pero no saben quizás desenvolverse de la manera que nosotros lo hacemos, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con poco. Y no solamente en la ciencia, sino que en la mayoría de las profesiones, muchas profesiones están acostumbrados y estamos acostumbrados a trabajar con poco y hacer mucho. Y eso a veces acá no se valora. No, y afuera sí. ¿Vos sabés que afuera sí. Sí, está bueno que lo recuerdes y que lo traigas a la charla, porque es un comentario que han hecho muchos y muchas entrevistadas con respecto a eso, ¿no? Precisamente cómo nos desenvolvemos aquí y en el exterior, y eso se nota, ¿no? Y más de una vez algún investigador o investigadora con un alambre ha resuelto cosas que equipos completos no pueden resolver, precisamente por eso, ¿no? Por supervivencia y por estar adaptados a situaciones siempre de escasez, a otras ¿no? situaciones, sí, a otras situaciones.
Y bueno, qué sé yo, pero como siempre digo también que muchos de nosotros eligen día a día quedarse en este país y hacer ciencia para este país. Y últimamente se está viendo que mucha gente también se va, que muchos investigadores se están yendo, porque se les hace muy difícil también. Pero bueno, mientras tengamos la oportunidad de permanecer, también está buena. Uno, por eso, a veces cuando hablan de vocación, lo hablan como despectivamente. Sí, ¿viste? sí, como a veces si cuando fuera... dicen los científicos tienen Claro, vocación, y yo como digo, si... eso sí, es lo más grande que tenemos los científicos. Vos sabés, los científicos argentinos, la vocación, eso es lo que te hace cada día querer investigar, a pesar de que a veces las cosas no te dan, o los recursos no están, y vos seguís trabajando y como que sabés dónde tenés que llegar, porque lo veo en mis compañeros de trabajo, en los nuevos becarios, que a veces las situaciones están muy de espaldas hacia no de muy difícil en este momento, y siguen y saben dónde tienen que llegar, saben lo que tienen que hacer. Entonces a veces cuando hablan de vocación como despectivamente, que los científicos argentinos, la vocación, sí, la vocación creo que es una de las cosas más grandes que tenemos para hacer ciencia para este país. Sí, definitivamente, además no es algo, es una virtud, digamos, sí. Intentar hacer lo que uno quiere con pasión, con compromiso, sí. A como dé lugar, ¿no? Digamos, en las condiciones sí. que siempre son hostiles, y bueno, sí. llevar adelante eso, porque no hay mayor mérito o satisfacción personal, si querés, que vos y que el equipo tengan estos logros, estos avances, que se conozca más, todo lo que me comentabas, ¿no? Digamos, como esto se va plasmando en años de investigación, en una observación, en una muestra, y que después esto sigue avanzando y eso permite conocer. Eso es fundamental para toda sociedad, porque nos enriquece siempre, nos da cuenta de nuestro contexto, de dónde vivimos, del territorio, de la fauna, de la flora, es fundamental. Sí, saber lo que tenemos para conocer, para conservar, y para también saber los recursos que disponemos, para después también, viste, eso, a pesar de que a veces, viste, la ciencia básica también está bastante menospreciada, pero la ciencia básica es después lo que son permite. Los pilares para la ciencia aplicada, viste. Exacto. Hacemos la última pausa, Valeria. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con la doctora Valeria D'Agostino, bueno, ya en el bloque final, hablando un poco también de la realidad en que estamos, en qué condiciones se investiga, cómo se investiga, y todo este bagaje de conocimiento, de descubrimientos, de cosas que nos van contando, también aquí, además de las publicaciones científicas y la difusión en los ámbitos pertinentes, como son los congresos y entre pares. Esto también tiene otra importancia, que es, que lo mencionaste un poquito recién, que tiene que ver con, bueno, como cómo se conserva, se conoce y se conserva, o sea, este nuevo descubrimiento hará supuestamente, espero, quisiera, alguna protección especial a áreas de alimento, porque bueno, ahora sabemos que también, además de parir y reproducirse, vienen a comer. Entonces, bueno, esto también impacta en políticas públicas de conservación o biológicas o de turismo. Sí, la ballena franca está bastante cuidada, protegida, por decirlo de esa manera. Es una población que está creciendo, y también por eso cada vez vemos más ballenas por todos lados, con nuevos comportamientos que quizás sean nuevos para nosotros, pero seguramente ya lo estaban o lo hacían antes de la caza de ballenas, ¿no? Uh-huh. Pero también está, como vos decís, esto de que siempre uno, no está mal, ¿no? Pero siempre se protegen a los animales carismáticos, como las ballenas, los delfines, los lobos marinos, y lo que se ve, porque uno no ve el zooplancton o el fitoplancton, que fundamental, no se ve. Claro. Así, claro, y es las bases de la cadena esta alimentaria, de la cadena trófica,
la trama trófica de la ballena, y que es fundamental entonces proteger todo el ambiente si uno quiere proteger a los mamíferos marinos. Hoy sabemos que que la ballena viene acá, como vos decías, a reproducirse, a parir, pero también se alimenta. Entonces el área de Península Valdés deja de ser considerada solo un área de cría y reproducción para la ballena franca austral, y sino que es considerada también como un área de usos múltiples, y entonces eso también hay que empezar a cuidar el recurso agua, que si bien está protegido dentro de los golfos, pero también ahora toma otra relevancia, ¿no? Sabiendo de que hay que cuidar, porque están los organismos estos que no vemos, pero hay que cuidarlos porque como se alimenta la ballena franca de eso, también se alimentan los peces, que después los peces son alimento de los lobos marinos, de los delfines, y entonces ahí vamos a todo lo que es esa trama trófica tan complicada, y que termina siempre en los predadores topes como lo que es un delfín, la ballena, la orca. Claro, que eso bien decís, ¿no? Lo que no se ve, lo que está invisible ahí en el agua, sí, pero de lo que depende absolutamente todo el resto de los animales, sí, ¿no? ¿Cómo sigue la investigación en estos meses? ¿Cuáles son los proyectos a futuro inmediato? Bueno, ahora a partir de este estudio nuevo que te contaba de ver el buceo de las ballenas, surgen otros interrogantes, que es ¿qué hacen los ballenatos cuando bucean, cuando acompañan a las madres, si es que se están alimentando? Nosotros no lo pudimos ver porque las cámaras estaban en el lomo de la madre, y lo único que podíamos ver era el ballenato que la acompañaba, y no si él se alimentaba. Entonces queremos saber eso, y después también con este tema de la transferencia de toxinas que produce el fitoplancton, queremos investigar si las ballenas que bucean están más o menos expuestas a las toxinas. Sería menos, porque claro, el zooplancton de abajo no se estaría alimentando porque está a más de 100 metros de profundidad y ahí no hay fitoplancton, y entonces la hipótesis que tenemos es justamente que las ballenas que se alimentan en superficie estarían más expuestas a toxinas que las que bucean. Entonces eso también lo tenemos que investigar. Bueno, y así la transferencia de toxinas a todos los mamíferos marinos, cuáles son los principales vectores de las toxinas. Tenemos muchas cosas por investigar, así que queremos hacerlas, así que estamos tratando de hacer esas investigaciones, esos proyectos. Van a estar entretenidos. Sí, por unos años vamos a estar entretenidos, sí. Ustedes se encargan de lo que es alimentación y estas prácticas novedosas que nos has comentado, pero hay otros equipos, sí, ahí en el CECIMAR o en el CENPAT, que sí se encargan del tema de toxinas y de hacer estos relevamientos, de si hay algunos problemas sanitarios con los animales. Sí, hay una investigadora o un grupo de investigación que trabaja justamente con enfermedades de mamíferos marinos. Ella es veterinaria. Después las toxinas del fitoplancton se investigan en Trelew. Ellos también, junto con bromatología, son los encargados de establecer las vedas. En el laboratorio nuestro de mamíferos marinos hay varias líneas de investigación. Se estudian la transferencia de microplásticos a los mamíferos marinos, también, sí, alimentación, isótopos estables, todo lo que es, hay también como la relación entre el turismo y lo que son los animales como las ballenas, por ejemplo, que son carismáticos. También se estudian las vocalizaciones de las ballenas francas en la zona, cómo interfieren los buques en esas vocalizaciones. Claro. Somos un grupo bastante grande, somos como 20 personas, investigadores, becarios, que estamos trabajando en el estudio de los mamíferos marinos y su conservación en el área. Y muy activo, porque además el área es inmensa, así que para abarcarla toda son muchos años y años de investigación y de salir y de, todo lo que contás, ¿no? De repetir y hacer todas las muestras. En cuanto a recursos humanos, a tu equipo de investigación, ¿los ha impactado también esta falta de ingresos nuevos, de nuevos becarios? ¿Cómo lo sobrellevado eso? En esta último llamado no hemos presentado becarios, y
no, tampoco había chicos que estaban pasando del postdoc a investigadores, carrera. todavía no, sí, no teníamos tampoco ninguno esperando resultados. Así que nada, impacta más que nada lo económico, pero bueno, también fue una decisión no presentar becarios, así que obvio que también nos está impactando desde el momento que decimos no tenemos plata, no tenemos recursos, o con esta incertidumbre constante no presentemos becarios en esta convocatoria. Claro. Igualmente, bueno, siguen las publicaciones, siguen los trabajos, vos seguirás viajando a Alemania, vendrá tu codirector. Sí, mi codirector viene el mes que viene, justamente en octubre. Él viene para acá a trabajar con nosotros, así que sí, espero que pueda seguir viajando a Alemania. Si puede ser el año que viene, para ya escribir las publicaciones de las muestras analizadas. Y sí, a seguir publicando y seguir trabajando en el día a día. Valeria, bueno, te agradezco por todo este tiempo aquí en el programa. Interesantísimo todo lo que estás haciendo, lo que están avanzando, lo que están investigando, fundamental, y que bueno, a seguir adelante, el espacio de Macroscopio abierto para cualquier tipo de difusión que quieran hacer, y espero yo personalmente poder volver a Madrid, que adoro esa ciudad. Sí, qué lindo, sí. Ojalá dale, vaya y te visite, y me subo con vos a un bote. Dale, genial, será bienvenida, buenísimo. Muchas gracias a vos por la entrevista. Bueno, un abrazo y seguimos en contacto. Un abrazo, hasta luego, gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio Lago en el cielo, Puente, Corazón delator y Me quedo aquí, de Gustavo Cerati. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, operación técnica Beco Blanco.